¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios, que es todopoderoso, simplemente no destruyó a Satanás y a los ángeles caídos después de su rebelión? ¿Por qué permite que el mal siga existiendo? Puede parecer extraño, pero hay una razón profunda y llena de sabiduría detrás de esto. En el video de hoy vamos a explorar estas verdades ocultas que pocos conocen y que pueden transformar tu manera de ver el mundo espiritual. Quédate conmigo hasta el final, porque las respuestas que recibirás cambiarán tu perspectiva sobre el amor, la justicia y el propósito divino. Bienvenido a nuestro canal. Antes de sumergirnos en este tema tan profundo, quiero pedirte un favor. Deja tu me gusta en el video para apoyar nuestro trabajo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ningún relato de acontecimientos bíblicos e historias bíblicas desveladas. También dime en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo este video. Me hace pero muy feliz saber hasta dónde están alcanzando nuestros videos. Ahora, vamos juntos a entender por qué Dios no destruyó a Satanás y a los ángeles caídos. Satanás, también llamado Lucifer, fue originalmente creado por Dios como uno de los seres angelicales más magníficos y gloriosos del cielo. El nombre Lucifer tiene un significado profundo, traducido como portador de luz. Este título refleja su posición elevada, su belleza incomparable y su brillo, características que demostraban la perfección con la que fue concebido por el Creador. Lucifer no solo era bello, sino que también poseía gran sabiduría y una posición destacada entre los ángeles. Fue hecho para glorificar a Dios, ocupando un papel singular en la jerarquía celestial. Sin embargo, ocurrió una tragedia espiritual. A pesar de toda su gloria y bendiciones, el orgullo se infiltró en el corazón de Lucifer. Esa arrogancia lo llevó a desear ser igual a Dios, una aspiración que lo alejó del propósito divino para su existencia. El profeta Isaías describe este momento en su libro, en el capítulo 14, versos 12 a 15. Allí encontramos las palabras de Lucifer expresando su intención rebelde. Subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono. Seré como el Altísimo. Este deseo de usurpar la soberanía y la gloria que pertenecen exclusivamente a Dios fue la raíz de su caída. La justicia divina no podría permitir tal rebelión en el reino celestial. Dios, siendo santo y justo, expulsó a Lucifer de su presencia, junto con los ángeles que eligieron seguirlo. Estos ángeles que antes servían al propósito divino, se convirtieron en los ángeles caídos, ahora conocidos como demonios. Esa expulsión se narra en varios pasajes de las Escrituras y una de las imágenes más poderosas está en el libro del Apocalipsis. Lucifer es descrito como un gran dragón, liderando una batalla en el cielo contra Miguel y los ángeles fieles. A pesar de su fuerza y de sus aliados, fue derrotado y lanzado fuera, junto con sus seguidores. El texto en Apocalipsis deja claro que Satanás perdió su posición de honor y autoridad en el reino celestial. Aun con su caída, Satanás no fue aniquilado. Él permanece activo en el plano espiritual y sigue siendo el adversario de Dios y de la humanidad. Desde el momento de su rebelión, Satanás asumió el rol de enemigo, empeñado en desviar a las personas del propósito para el cual fueron creadas. Él es descrito en las Escrituras como astuto, manipulador y constantemente buscando destruir la relación entre Dios y los seres humanos. Su actuación es visible desde el inicio de la historia humana, cuando intentó a Adán y Eva en el jardín del Edén, conduciéndolos al pecado y a la desobediencia. Satanás es una figura compleja y a pesar de su rebelión y de su naturaleza perversa, no actúa fuera de los límites permitidos por Dios. Él es, de cierta manera, subordinado al plan divino,
siendo utilizado por Dios para probar, refinar y fortalecer la fe de su pueblo. A pesar de ser un adversario declarado, su existencia no está fuera del control soberano del Creador. Este entendimiento muestra la profundidad de la sabiduría divina, que transforma incluso la rebelión en un instrumento para la realización de sus propósitos eternos. La historia de Satanás es un recordatorio poderoso sobre los peligros del orgullo y la arrogancia. Así como él, cualquiera que se exalte por encima del Creador inevitablemente enfrentará consecuencias graves. La caída de Lucifer nos alerta sobre la importancia de la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Además, su trayectoria evidencia la realidad del libre albedrío dado por Dios a sus criaturas, que pueden elegir obedecer o rebelarse. Esa libertad, sin embargo, viene acompañada de responsabilidad y consecuencias. Aunque Satanás haya sido expulsado del cielo, continúa ejerciendo influencia sobre el mundo, buscando corromper y destruir. Sin embargo, su derrota final ya está decretada. Las Escrituras afirman que él será juzgado y lanzado al lago de fuego, donde será atormentado por toda la eternidad. Esta verdad nos asegura que Dios es soberano y que, al final, su justicia triunfará completamente. Satanás, creado originalmente para la gloria de Dios, se convirtió en el adversario debido a su ambición y orgullo. Su historia nos enseña sobre el poder de la elección, la seriedad de la obediencia a Dios y la certeza de que, incluso frente al mal, Dios tiene un plan mayor y perfecto. La cuestión sobre por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente después de su rebelión es profunda y compleja, pero está directamente relacionada con la naturaleza del Creador. Dios es espíritu, como se enseña en Juan capítulo 4, versículo 24, y Satanás, así como los otros ángeles, también fue creado como un ser espiritual. A diferencia de los seres humanos que tienen cuerpos físicos que pueden perecer, los espíritus poseen una existencia eterna. Ellos no pueden ser destruidos de la misma manera que un cuerpo físico es destruido. Así, la continuidad de la existencia de Satanás no es solo una cuestión de elección divina, sino también de acuerdo con las características de aquello que él creó. Dios, en su soberanía y sabiduría, creó todos los seres con un propósito específico. Incluso cuando esos seres se desvían de su plan original, Dios es capaz de usar sus acciones y elecciones para cumplir sus designios mayores. Satanás, a pesar de su rebeldía, continúa desempeñando un papel en el plan divino. Aunque sea como adversario y acusador, la Biblia nos muestra que la actuación de Satanás es permitida por Dios, pero que él jamás puede sobrepasar los límites establecidos por el Creador. En el libro de Job, por ejemplo, Satanás aparece pidiendo permiso a Dios para probar a Job. Este episodio deja claro que, incluso en su rebelión, Satanás no actúa fuera del control divino. Otro punto esencial para entender por qué Dios no destruyó a Satanás está relacionado con el libre albedrío. Dios otorgó a todos los seres, tanto humanos como angélicos, la libertad de elección. El libre albedrío es un componente esencial en el plan de Dios, porque Él desea que su amor sea correspondido de manera voluntaria y no forzada. El verdadero amor solo puede existir cuando hay libertad para elegir amarle o rechazarle. Esto significa que Dios valora tanto la libertad de sus criaturas que está dispuesto a permitir incluso que se aparten de Él, aunque eso cause dolor y sufrimiento. La historia de la caída de Satanás ejemplifica la seriedad y el peso de esta libertad concedida por Dios. Satanás, creado como un ángel glorioso y lleno de sabiduría, usó su libertad para rebelarse contra el Creador. Él eligió el orgullo, la ambición y la desobediencia, y esa elección tuvo consecuencias eternas. Sin embargo, en lugar de destruirlo inmediatamente, Dios permitió que continuara existiendo, ya que la destrucción de Satanás, justo después de su rebelión, habría anulado el libre albedrío.
Si Dios castigara con destrucción inmediata a todos aquellos que eligen desobedecerlo, el don de la libertad perdería su valor y la creación sería regida solo por el miedo a las consecuencias. Dios es justo y su justicia exige que todas las acciones sean juzgadas de manera apropiada. El juicio final de Satanás está reservado para el tiempo determinado por Dios, como se describe en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Allí está escrito que Satanás será arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado para siempre. La paciencia de Dios, al retrasar este juicio final, revela su naturaleza compasiva y misericordiosa. Él concede tiempo para que sus criaturas reflexionen sobre sus elecciones y se vuelvan hacia Él, aunque en el caso de Satanás sabemos que eso no ocurrirá. La existencia de Satanás también cumple un propósito dentro del plan mayor de Dios. Su presencia en el mundo espiritual y su influencia en el mundo físico son utilizadas por Dios para probar, refinar y fortalecer el carácter de sus criaturas. Cuando enfrentamos las tentaciones y pruebas que Satanás pone en nuestro camino, tenemos la oportunidad de demostrar nuestra fidelidad y confianza en Dios. Estas experiencias pueden hacernos más fuertes espiritualmente y acercarnos al Creador. Así, incluso el mal que Satanás realiza puede ser transformado por Dios en algo que contribuya al bien de aquellos que lo aman. La actuación de Satanás en el plano espiritual también sirve como un recordatorio constante de la lucha entre el bien y el mal, y de la necesidad de permanecer vigilantes en nuestra caminata con Dios. Él es descrito en las Escrituras como el padre de la mentira y el adversario, aquel que busca desviar a la humanidad de los caminos del Creador. A pesar de esto, la Biblia nos asegura que Él ya ha sido derrotado por la obra de Cristo en la cruz y que su influencia es temporal. Al final, la justicia divina prevalecerá y Satanás será completamente derrotado. El hecho de que Dios no haya destruido a Satanás inmediatamente después de su rebelión también nos enseña sobre el carácter inmutable de Dios. Él es fiel a sus atributos y principios. Dios es amor, y el amor es paciente, longánime y lleno de misericordia. La decisión de permitir que Satanás continúe existiendo refleja la profundidad del amor de Dios por sus criaturas, incluso aquellas que se han alejado de Él. Este amor es tan grande que Él concede tiempo y espacio para que todos puedan tomar sus decisiones libremente, incluso si esas decisiones resultan en rebeldía. La paciencia de Dios también nos enseña que Él está en control de todo. Aunque Satanás esté activo y continúe intentando desviar a las personas, no actúa fuera de los límites establecidos por el Creador. Esto nos da confianza de que, incluso cuando enfrentamos desafíos y tentaciones, Dios es soberano y está trabajando en todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, como se enseña en Romanos capítulo 8, versículo 28. La cuestión de la no destrucción inmediata de Satanás es, por lo tanto, una demostración de cómo Dios combina justicia, amor y soberanía en sus acciones. Él es paciente, porque desea que todos tengan la oportunidad de elegir la vida eterna. Él es justo, porque habrá un día de juicio, en el cual todos serán recompensados o condenados de acuerdo con sus obras. Y Él es soberano, porque nada está fuera de su control, ni siquiera la rebelión de Satanás y de sus ángeles caídos. Este entendimiento nos lleva a reflexionar sobre la seriedad de nuestras propias elecciones. Así como Satanás tuvo la libertad de elegir rebelarse, nosotros también tenemos el libre albedrío para elegir seguir a Dios o alejarnos de Él. Las consecuencias de nuestras elecciones son eternas, y Dios, en su bondad, nos llama a hacer la elección correcta. La existencia continua de Satanás nos recuerda el peligro de apartarnos de Dios, pero también la grandeza del plan divino, que transforma incluso el mal en algo que contribuye al bien.
Aún en su rebelión, Satanás desempeña un papel significativo dentro del plan divino. Aunque es difícil comprender cómo un ser adversario a Dios puede ser parte del designio celestial, la Biblia revela que Dios, en su soberanía, utiliza incluso las acciones malignas de Satanás para cumplir sus propósitos mayores. Esto no significa que Dios apruebe o avale el mal, sino que Él transforma lo que fue destinado al mal en algo que contribuye a la realización de sus planes de redención y justicia. Un ejemplo destacado de esta dinámica es la tentación de Jesús en el desierto, relatada en los Evangelios. Durante 40 días, Satanás intentó a Jesús con diversas propuestas, buscando desviarlo de su misión. Sin embargo, cada tentación enfrentada y resistida por Jesús fue un testimonio de su carácter divino y de su perfecta obediencia al Padre. Este episodio no fue solo una demostración de la victoria de Jesús sobre el tentador, sino también un hito que probó su dignidad para llevar los pecados de la humanidad. Al resistir a Satanás, Jesús demostró ser el único capaz de vencer el pecado y ofrecer salvación a la humanidad, confirmando su papel como el Cordero de Dios. Además, la historia de Job es otro ejemplo de cómo Dios permite que Satanás actúe, pero siempre dentro de límites establecidos por su soberanía. Al principio del libro de Job, Satanás se presenta ante Dios y cuestiona la fidelidad de Job, argumentando que él solo permanece fiel porque es bendecido con riquezas, salud y una vida próspera. Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero establece restricciones claras sobre lo que él puede hacer a pesar de enfrentar pérdidas devastadoras y sufrimiento físico. Job mantiene su integridad y fe en Dios. Este relato evidencia que Satanás no actúa de manera independiente o fuera del control divino. Dios utiliza estas pruebas para refinar el carácter de Job y demostrar que la fidelidad de sus siervos no depende de circunstancias externas, sino de una relación genuina con el Creador. De manera más amplia, Satanás funciona como un instrumento para probar la fe y la fidelidad del pueblo de Dios. En diversas pasajes de las Escrituras se le describe como el acusador, aquel que constantemente busca exponer las debilidades humanas y minar la relación entre Dios y la humanidad. Sin embargo, estos desafíos pueden ser transformados en oportunidades de crecimiento espiritual cuando los fieles resisten las tentaciones y se mantienen firmes en la confianza en Dios, se vuelven más fuertes en su caminar de fe. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, incluyendo las situaciones de prueba causadas por Satanás. Esta realidad no solo revela la soberanía de Dios, sino que también destaca su propósito redentor. Nada está fuera de su control. Y aún los actos más perversos de Satanás pueden ser usados por Dios para moldear el carácter de sus hijos y fortalecer su fe. Por ejemplo, en las Escrituras encontramos relatos de personas que enfrentaron grandes adversidades y tentaciones, pero que salieron de estas experiencias más cerca de Dios. El sufrimiento causado por las acciones de Satanás, aunque doloroso, es transformado por Dios en algo que refleja su gloria y demuestra su poder de redención. Otro aspecto importante es que la presencia de Satanás en el mundo sirve como un recordatorio constante de la batalla espiritual que todos enfrentan. Esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales de maldad, como se describe en Efesios capítulo 6, versículo 12. Esta conciencia despierta a los cristianos a la necesidad de permanecer vigilantes y dependientes de Dios en todas las áreas de sus vidas. La existencia de Satanás, aunque terrible, refuerza la importancia de buscar la protección y la dirección divina para resistir sus artimañas. La actuación de Satanás también refleja la paciencia y el amor de Dios. Aunque él sea el adversario declarado del Creador y de su creación, Dios no lo destruyó inmediatamente tras su rebelión.
En lugar de ello, Satanás fue mantenido vivo y se le permitió actuar dentro de límites establecidos, sirviendo como una herramienta para revelar la justicia, la santidad y la fidelidad de Dios. Esta elección divina demuestra que Dios no actúa de manera precipitada, sino que trabaja de acuerdo con un plan perfecto y eterno. La forma en que Dios utiliza a Satanás en su plan mayor también evidencia su habilidad para transformar el mal en un instrumento de gloria. Por más que Satanás intente frustrar los planes de Dios, no puede impedir que el Creador use incluso sus acciones malignas para cumplir propósitos divinos. Esto se ve de manera clara en la cruz de Cristo. Satanás, al inspirar la traición de Judas Iscariote y la crucifixión de Jesús, pensó estar derrotando al Hijo de Dios. Sin embargo, este acto, que parecía ser una victoria para las fuerzas del mal, fue transformado en la mayor victoria del bien. La muerte de Jesús en la cruz trajo redención y salvación para toda la humanidad, frustrando completamente los planes de Satanás. Por lo tanto, incluso en su rebelión, Satanás permanece subordinado a la soberanía de Dios y sirve, aunque de manera indirecta, a los propósitos divinos. Su existencia y actuación son permitidas dentro del plan de Dios para que la justicia, el amor y la fidelidad del Creador sean plenamente revelados. Esto nos recuerda que Dios está en control absoluto de todas las cosas y que al final su voluntad siempre prevalecerá. Dios es plenamente justo en todas sus acciones y decisiones. Su justicia no se basa en impulsividad o arbitrariedad, sino en su perfecta santidad y sabiduría. En el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9, se enseña que Dios es paciente, no deseando que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Esta paciencia y este deseo de arrepentimiento son extensivos a todos, incluyendo a Satanás y los ángeles caídos. A pesar de su rebeldía y maldad, Dios, en su naturaleza amorosa y justa, concede a todos una oportunidad para reflexionar sobre sus acciones. El juicio divino, sin embargo, no puede ser evitado o negligenciado. La Biblia es clara al afirmar que habrá un día reservado para el juicio final de todos los seres, incluyendo a Satanás y sus seguidores. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, leemos que Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Este evento será la culminación de la justicia divina, cuando todas las cosas serán puestas en orden y el mal será finalmente derrotado de manera definitiva. La paciencia de Dios, al posponer el juicio final, no debe ser interpretada como inactividad o negligencia. Al contrario, es una demostración de su misericordia y de su deseo de dar a cada criatura tiempo suficiente para reconsiderar sus elecciones. Aunque sabemos que Satanás, debido a la profundidad de su rebeldía y orgullo, jamás se arrepentirá, el hecho de que Dios extienda este período de paciencia muestra la grandeza de su carácter. Él actúa con un equilibrio perfecto entre justicia y gracia, proporcionando tiempo para que los seres humanos y espirituales comprendan las consecuencias de sus acciones. La justicia de Dios no se limita a castigar los actos de maldad, sino también a recompensar la fidelidad. El juicio final será un evento que traerá justicia para los fieles y condenación para aquellos que rechazaron a Dios. Esta certeza es un consuelo para quienes viven bajo la gracia divina, pues saben que todo sufrimiento, injusticia y maldad que enfrentan en este mundo serán finalmente corregidos en el día del juicio. La Biblia también destaca que Dios no hace acepción de personas o seres. Su justicia es imparcial y se aplica igualmente a todos. Esto significa que tanto los humanos como los seres espirituales, como Satanás y sus ángeles, serán juzgados de acuerdo con sus acciones. Esta imparcialidad refuerza la perfección de la justicia divina, mostrando que nadie escapa de sus leyes.
y que todos enfrentarán las consecuencias de sus elecciones. Además, el juicio final de Satanás y sus seguidores revela la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Satanás, que intentó rebelarse contra el Creador y establecer su propio dominio, será finalmente derrotado y reconocido como subordinado a la autoridad divina. Este evento será una demostración pública de que Dios es supremo y que ningún poder o fuerza puede igualarse a Él. La justicia divina también nos enseña sobre la importancia de vivir en rectitud. Saber que habrá un día de juicio nos motiva a buscar una relación más profunda con Dios, viviendo de acuerdo con sus mandamientos y confiando en su gracia. Esto también nos da esperanza y coraje para enfrentar las adversidades, pues sabemos que el mal tiene un plazo limitado y que la victoria final pertenece a Dios. La paciencia de Dios en retrasar el juicio final de Satanás no es solo una demostración de su misericordia, sino también un recordatorio de la importancia del libre albedrío. Dios otorgó a todas sus criaturas la libertad de elección, y esa libertad debe ser respetada. Aunque las elecciones de Satanás y de sus ángeles hayan sido rebeldes y destructivas, Dios permite que sigan existiendo hasta el momento determinado para el juicio, honrando el principio del libre albedrío que Él estableció desde el principio. La justicia y el juicio divino son una parte esencial del plan de Dios para la redención y la restauración del mundo. No solo traen castigo para el mal, sino que también establecen un nuevo estándar de justicia y rectitud para toda la creación. A través de este juicio, Dios no solo corrige lo que está mal, sino que también revela plenamente su santidad, amor y soberanía, dando esperanza a todos los que confían en Él. Dios, en su sabiduría infinita, podría haber creado un universo donde todos los seres estuvieran obligados a obedecerlo sin cuestionamiento. Sin embargo, Él eligió conceder el libre albedrío a sus criaturas, tanto humanas como angelicales. Esta decisión refleja la profundidad del amor de Dios, pues el verdadero amor no puede ser forzado o impuesto. Para que el amor sea genuino, debe ser elegido libremente. Así, el libre albedrío se convierte en un elemento central en la historia de la caída de Satanás y en la redención de la humanidad. Cuando Dios creó a los ángeles y les otorgó libertad, Él sabía que este don podría ser utilizado de forma incorrecta. Algunos podrían elegir rebelarse contra el Creador, así como lo hizo Satanás. Satanás, creado originalmente como un ángel glorioso y poderoso, utilizó su libre albedrío para exaltarse por encima de Dios. Permitió que el orgullo dominara su corazón, llevándolo a rechazar la autoridad divina y a buscar un lugar de supremacía que no le pertenecía. Aún así, Dios, en su justicia, respetó la elección de Satanás. Esta libertad que permitió la rebelión de Satanás también posibilitó algo aún más profundo: el amor genuino y la obediencia voluntaria. Sin el libre albedrío, la relación entre Dios y sus criaturas sería vacía y mecánica, sin valor real. El Creador desea que sus hijos elijan seguirlo por amor y fe, no por imposición o miedo. Por lo tanto, el libre albedrío es una expresión del deseo de Dios de establecer una relación auténtica con sus criaturas. La historia de la redención de la humanidad está intrínsecamente ligada al libre albedrío. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio la libertad de elegir obedecer o desobedecer. Fueron colocados en el jardín del Edén con todas las provisiones necesarias para vivir en comunión con Dios. Sin embargo, el árbol del conocimiento del bien y del mal fue colocado como una elección. Esta elección simbolizaba el libre albedrío, permitiendo que Adán y Eva decidieran entre la obediencia a Dios y la desobediencia. Cuando eligieron desobedecer, al ser engañados por Satanás, experimentaron las consecuencias de esa decisión. El pecado entró en el mundo
y la humanidad comenzó a sufrir los efectos de la separación de Dios. Incluso ante la caída de la humanidad, el libre albedrío permaneció como una parte central del plan de Dios para la redención. Él no retiró a sus criaturas la libertad de elección. Por el contrario, ofreció un camino de reconciliación a través de Jesucristo, invitando a todos a aceptarla voluntariamente. Esta invitación a la redención es un reflejo del respeto de Dios por la libertad humana. Él no fuerza a nadie a seguirlo, sino que extiende su amor y gracia, dando a cada persona la oportunidad de decidir por sí misma. La rebelión de Satanás también sirve como un recordatorio de la seriedad del libre albedrío. Él eligió rechazar a Dios, y esa decisión trajo consecuencias eternas. Así como Satanás fue responsable por su elección, cada ser humano también es responsable de cómo utiliza su libertad. Dios, en su justicia, permite que cada uno coseche los frutos de sus decisiones, sean estas buenas o malas. Esta justicia no anula el amor de Dios, sino que, al contrario, lo refuerza, pues Él honra las elecciones hechas por sus criaturas, incluso cuando estas elecciones son contrarias a su voluntad. El libre albedrío también es esencial para la manifestación de la verdadera obediencia. Obedecer a Dios por amor y no por obligación es lo que da significado a nuestras acciones y a nuestra fe. Esta obediencia voluntaria refleja la naturaleza de una relación saludable con el Creador, en la cual elegimos confiar en Él y seguir sus caminos, porque reconocemos su bondad y soberanía. El libre albedrío nos llama a vivir en responsabilidad y a comprender que nuestras elecciones tienen un peso eterno. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de personas que usaron su libre albedrío para seguir a Dios, incluso en circunstancias difíciles. Abraham, al obedecer el llamado de Dios para dejar su tierra y confiar en sus promesas, eligió libremente caminar por la fe. David, a pesar de sus errores, buscó continuamente el corazón de Dios. María, al aceptar ser la madre de Jesús, demostró una entrega voluntaria a la voluntad divina. Estos ejemplos nos muestran que el libre albedrío, cuando se usa para glorificar a Dios, resulta en bendiciones y en una relación más profunda con el Creador. Por otro lado, la Biblia también narra las tragedias que ocurren cuando el libre albedrío se utiliza para rechazar a Dios. Satanás y los ángeles caídos eligieron la rebelión y enfrentaron la separación eterna del Creador. Adán y Eva, al desobedecer en el jardín del Edén, trajeron el pecado al mundo. Judas Iscariote, al traicionar a Jesús, utilizó su libertad de elección para alejarse del plan divino, trayendo sobre sí consecuencias devastadoras. Estas historias nos recuerdan que, aunque el libre albedrío es un regalo de Dios, viene acompañado de una gran responsabilidad. El plan de redención, desde el principio, está construido sobre la base del libre albedrío. Dios desea que cada persona elija amarlo y seguirlo de manera voluntaria. Él no fuerza a nadie a entrar en su reino, sino que invita a todos a participar de su gracia y bondad. Esta elección es uno de los mayores dones que Dios concede a la humanidad, pues nos da la oportunidad de participar activamente en su plan eterno. El libre albedrío también refleja la confianza que Dios deposita en sus criaturas. Nos dio la libertad sabiendo que podríamos usarla de forma incorrecta, pero también sabiendo que esta libertad es esencial para que experimentemos la plenitud de su amor. Cuando elegimos obedecer y amar a Dios, estamos correspondiendo a la confianza que Él depositó en nosotros, demostrando que valoramos la relación que Él nos ofrece. Dios podría haber creado un universo donde la obediencia fuera automática y la rebelión fuera imposible. Sin embargo, al conceder el libre albedrío, nos dio la oportunidad de experimentar una relación real y profunda con Él. Esta relación no se basa en coerción, sino en amor y fe. Por lo tanto, el libre albedrío es un reflejo del carácter de Dios, que es amoroso, justo y misericordioso.
Es a través de esta libertad que la historia de la redención se despliega, invitando a cada uno de nosotros a ser parte del plan eterno de Dios. La palabra de Dios declara de forma inequívoca que el destino final de Satanás ya ha sido determinado. Su derrota es cierta e irrevocable, y él será lanzado al lago de fuego, donde será atormentado para siempre. Este es el destino reservado para aquel que intentó oponerse al Creador y engañar a la humanidad. Sin embargo, hasta que llegue este día, Satanás permanece activo, aún luchando contra el pueblo de Dios y buscando desviar a los fieles del camino de la verdad. A pesar de esto, como cristianos, tenemos la garantía de que la victoria sobre él ya ha sido conquistada por medio de Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 20, el apóstol Pablo escribe una poderosa promesa que llena los corazones de los creyentes de esperanza. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Esta declaración refuerza la certeza de que la victoria final pertenece a Dios y que, como parte de su pueblo, los cristianos también participarán de esta conquista. Aunque Satanás continúe operando en el mundo, sus acciones están limitadas por la soberanía de Dios y sirven solo para cumplir los propósitos divinos, incluso si busca causar destrucción y engaño. La victoria sobre Satanás fue garantizada a través de la obra de Cristo en la cruz. Al morir y resucitar, Jesús derrotó el poder del pecado y de la muerte, despojando a las fuerzas del mal de su autoridad. Esta victoria fue proclamada desde el principio de la historia de la humanidad, cuando Dios, al confrontar a la serpiente en el jardín del Edén, declaró que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Este acto profético apuntaba a Jesús, que triunfaría sobre el enemigo y abriría el camino para la redención de toda la humanidad. Aunque Satanás aún esté activo, opera como un enemigo derrotado. Su poder es real, pero temporal, y sus acciones están sujetas a los límites establecidos por Dios. Esto nos da confianza de que, incluso en las batallas espirituales que enfrentamos, estamos luchando contra un adversario cuya derrota ya ha sido sellada. En Efesios capítulo 6, versículo 12, aprendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes espirituales de la maldad. Dios nos equipa con su armadura para resistir al enemigo, garantizando que tenemos los recursos espirituales necesarios para vencer. La certeza de la victoria final también nos da valor para enfrentar las tentaciones y los desafíos que Satanás coloca en nuestro camino. Sabemos que no luchamos solos, sino que Dios está con nosotros en cada batalla. A través del Espíritu Santo somos capacitados para resistir las trampas del enemigo y vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas es una garantía de que, incluso en las situaciones más difíciles, podemos confiar en su fuerza y protección. El libro de Apocalipsis nos da una visión clara del destino final de Satanás. En el capítulo 20, versículo 10, está escrito que será lanzado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Este juicio final es una demostración de la justicia divina, que no permite que el mal continúe para siempre. También es un recordatorio de que Dios es soberano y que nada puede impedir el cumplimiento de sus planes. Satanás, que intentó usurpar la gloria de Dios y destruir su creación, será finalmente derrotado y eliminado. La victoria final de Dios sobre Satanás es un tema central en toda la narrativa bíblica. Desde el principio, vemos la promesa de redención y la derrota del mal como parte del plan eterno de Dios. Esta victoria no es solo una conquista futura, sino también una realidad presente para aquellos que ponen su fe en Jesucristo. A través de él, los cristianos ya experimentan la liberación del poder del pecado y la renovación de sus vidas. Esta transformación es una anticipación de lo que sucederá al final de los tiempos, cuando todas las cosas serán hechas nuevas y el mal será completamente erradicado.
El futuro de Satanás también sirve como una advertencia para aquellos que eligen seguir sus caminos de rebelión y desobediencia. Así como él será juzgado por sus acciones, todos los que rechazan a Dios enfrentarán el juicio divino. Esta realidad nos llama a reflexionar sobre nuestras elecciones y a buscar vivir en obediencia y comunión con el Creador. Dios, en su misericordia, ofrece a todos la oportunidad de arrepentirse y recibir el don de la vida eterna. Aquellos que eligen seguir a Cristo no solo escapan del destino reservado para Satanás, sino que también participan de la victoria gloriosa de Dios. La derrota de Satanás es una demostración del carácter de Dios, que es justo, santo y fiel. Él no permite que el mal triunfe, sino que trabaja continuamente para redimir su creación y restaurar la armonía que se perdió en el Edén. La paciencia de Dios al retrasar el juicio final es una prueba de su misericordia, ya que desea que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y volverse hacia Él. Sin embargo, el día del juicio llegará, y con él la plena manifestación de la justicia divina. Esta certeza del futuro de Satanás y de la victoria de Dios nos invita a vivir con esperanza y confianza. Sabemos que independientemente de las luchas que enfrentemos, el resultado final ya ha sido decidido. Dios triunfará y su reino será establecido para siempre. Esta promesa nos anima a perseverar en la fe, a buscar la santidad y a proclamar el Evangelio, sabiendo que estamos participando de un plan eterno que culminará en la glorificación de Dios y la derrota completa del mal. Si has llegado hasta aquí, felicitaciones. Esto muestra tu interés en conocer más sobre los planes de Dios. Ahora quiero invitarte a tomar una decisión. Suscríbete al canal, deja tu like en este video y comparte con al menos una persona que sepas que necesita escuchar este mensaje. Cuantas más personas alcancemos, mayor será el impacto de la palabra de Dios. Además, quiero invitarte a ver los videos que están apareciendo en la pantalla final. Son la continuación de este mensaje y profundizarán aún más tu entendimiento sobre el mundo espiritual y los planes de Dios para la humanidad. No pierdas la oportunidad de crecer aún más en la fe. Recuerda, Dios tiene un plan perfecto y todo lo que Él hace es por amor a ti. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.